Hola, soy Hugo Millapán y mi compañera Alejandra Pincheira. Ambos somos estudiantes de psicopedagogía de IP Chile, en sede Temuco, y este video pertenece a la asignatura de Psicología General. Para comenzar, hablaremos de la era digital comprendida desde la psicología humanista. Ante la era digital, la humanidad se enfrenta a nuevas coyunturas en el ámbito social y psicológico. Aquí es donde nace la psicología humanista. La psicología humanista nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo está en su época más triste debido a las grandes pérdidas y a las amenazas de guerra que habían entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego comenzaron a surgir movimientos que tenían como objetivo recuperar al ser humano en sí y su sentido con el mundo. Dentro de dichos movimientos surgió la psicología humanista, que sin hacerse esperar se coló entre las dos fuerzas más dominantes que había en ese momento, que eran el conductismo y el psicoanálisis. La psicología humanista ayudó a descubrir la vista problemática y aspectos de la vida que la psicología tradicional no tomaba en cuenta. Gracias a esto hubo una mejora entre la relación de pacientes y terapeutas. Se enfocaron en los aspectos humanos, como las metas, valores y las emociones que pudieran llegar a sentir las personas. También se normalizó el que los pacientes dieran a conocer las necesidades y deseos. De esta manera se adhirieron conceptos como la realización personal, potencial humano, voluntad, empatía, entre otras. Debido a esto, él se refiere a las enfermedades psicológicas como el causante del desconocimiento personal de cada individuo. Rogers dice que es importante que la persona tenga el conocimiento para saber balancear su yo real y su yo ideal, para así llegar a una autorrealización como persona. A lo largo de las décadas, la psicología humanista fue criticada por su eclecticismo tecnológico, ya que adoptaban y acumulaban metodologías y técnicas de otras corrientes como el cognitivo-conductual o el psicoanálisis, sin tener bases teóricas que respaldaran la implementación de estas técnicas. En el trabajo de McDonald y Whiting, quienes hicieron una mezcla de las perspectivas de Maslow y Rogers, junto a los conceptos filosóficos de Heidegger, como el concepto de Dasein y la idea del individuo que desafía los sistemas de poder y busca generar nuevas oportunidades de acción, Foucault, para recalcar la importancia que tienen las decisiones del mismo individuo. La psicología humanista colocó la importancia en el individuo y en las experiencias subjetivas que tiene con su entorno. De este modo, conceptos como salud mental y bienestar pasaron de ser cosas sin importancia a ser tintes más subjetivos, sociales y psicológicos. Así podemos decir que el bienestar psicológico es una dimensión subjetiva que la persona hace de su entorno, a partir de las experiencias que ha tenido, por la forma en que las valora y las prioriza dentro de sí. Entonces, el concepto de bienestar psicológico es una parte fundamental de la salud en general, que sin salud mental no hay salud. Exacto, esto es importante comprenderlo, ya que el bienestar psicológico y la salud están dados no solo por una forma en la que la persona vive su vida, sino también por las relaciones que ésta pueda tener con el ambiente. Justamente, esta cultura humana se ha ido modificando en las últimas décadas debido a la llegada de la revolución tecnológica que ha cimentado a la era digital. La era digital. A partir de las revoluciones tecnológicas ocurridas a finales de la Guerra Fría y entre los años 80 y 90, el mundo entró en una nueva era, donde las telecomunicaciones juegan un papel muy importante en la vida diaria. La llegada de Internet y de los dispositivos móviles provocó un cambio muy importante en la vida cotidiana, muy marcada. Las generaciones nacidas después de la década de los 80 se vio reflejada los cambios, ya que entraban a una realidad con Internet, cosa que antes era imposible. Esto provocó una brecha generacional, donde las generaciones más nuevas tienen una mejor adaptación a las tecnologías, logrando romper barreras geográficas con el fin de compartir información y experiencias con personas de todo el mundo. A este concepto se le llamó ecologías del aprendizaje, donde viven y aprenden los jóvenes del siglo XXI, que tienen muy poco que ver con los contextos educativos formales
y mucho menos con el mundo de las tecnologías digitales y las redes sociales. En este sentido, aparecen las generaciones digitales millennials, generación Z, etc., y tienen características diferentes con respecto a otras generaciones anteriores. La comunicación globalizada ha sido para ellos el cultivo del aprendizaje, una nueva forma de construir y vivir la vida. Incluso el tiempo para ellos ha pasado a ser de la inmediatez, el de la cercanía y la casi necesidad de presenciar los sucesos del mundo en el momento en que ocurren. El alcance, la flexibilidad y la accesibilidad volvió a las tecnologías como Internet, smartphone, tablets, etc., en una necesidad del día a día. Esto abrió un camino a aplicaciones y ventajas tales como las TIC en la educación, a comunicaciones entre personas por medio de las redes sociales, o la caída de las barreras ideológicas, étnicas o sociales. En esta comunicación en línea, los jóvenes ejercen su libertad al decidir el tipo de contenidos al que se exponen, los grupos a los que pertenecen o los círculos en donde se identifican. Por esto se busca llevar la educación a estos terrenos, donde los jóvenes se sienten más cómodos. Nos referimos a las redes sociales, ya que aquí se aprecia la naturalidad de cómo se desenvuelven con las tecnologías. Así la mejoría en la memoria del trabajo, la rápida toma de decisiones, la discriminación entre estímulos, la búsqueda y síntesis de información y poder estar realizando diferentes tareas a la vez. Pero para lograr esto se requiere una capacitación a los profesores en el dominio de las TICs, el manejo de información y una nueva forma de pedagogía, sin contar que el Internet como las redes sociales distraen a los alumnos, pudiendo acaparar su tiempo y atención, viendo reflejado en su aprendizaje, corriendo el riesgo de una adicción a Internet en los estudiantes. Precisamente las redes sociales como Facebook, Twitter, espacios como Reddit, YouTube y aplicaciones como Tinder o Instagram toman todo el tiempo y los esfuerzos de la juventud, porque es aquí donde se encuentran con sus pares de todo el mundo. En estos sitios, los adolescentes crean sus relaciones, entablan amistades, consiguen y mantienen parejas, enriquecen sus estudios y ponen un mundo de información a sus pies. Pero a pesar de todas las cosas positivas que ha abierto el uso de las tecnologías y las redes sociales, no es posible ni conveniente ignorar la gran cantidad de problemas que han aparecido a raíz de estas interacciones en línea, pues los jóvenes están expuestos a fenómenos dañinos como el bullying, el acoso y el grooming. A esto se suma otro problema detrás de la pantalla. Se ha visto que los jóvenes, al estar cada vez más tiempo en las redes o mediante el uso de las tecnologías, como el smartphone o los videojuegos, van presentando otra clase de problemáticas, como el aislamiento, la soledad y la depresión. Se presenta el problema de la adicción a estos dispositivos y elementos, lo cual torna al adolescente en una persona huraña, apartada y distante de los elementos sociales de su vida. Esta adicción a Internet se refuerza por la satisfacción inmediata que obtienen las personas al involucrarse en relaciones a través de los chats o de las redes sociales. Además, el anonimato les permite crear personalidades ficticias que podrían usar para conseguir contenido de tipo sexual de otros usuarios. Otro problema que se genera es el constante monitoreo de seres queridos, como a la pareja, por medio de aplicaciones como WhatsApp o Facebook. Hombres y mujeres buscan controlar y manejar a su pareja por medio de la constante vigilancia de sus acciones en estas redes, lo cual lleva a que la pornografía en Internet sea otro factor que afecta de manera directa a la pareja. El fácil acceso a la gran cantidad de este contenido ha provocado que cada vez más personas la consuman. La facilidad, la inmediatez en la recompensa y la repetición constante que lleva a las personas a generar una nueva adicción a la dopamina que se obtiene con estas prácticas. Vemos cómo la soledad, el aislamiento y el alejamiento de la pareja o de las redes familiares constituye un fenómeno que se repite constantemente y que alcanza su mayor punto en los llamados hikikomori. Esta palabra japonesa se da a los jóvenes que se apartan de la vida social.
encerrándose en sus viviendas por su propia voluntad, teniendo interacción solamente a través de las tecnologías. En un comienzo se pensaba que los hikikomoris obedecían a cuestiones culturales, porque los jóvenes japoneses estaban expuestos constantemente a grandes niveles de estrés y presión por parte de sus padres, la escuela o el trabajo. La expectativa impuesta por el ambiente se volvía cada vez más difícil de cumplir por los cambios de la economía y por el choque cultural entre los valores de la cultura japonesa y la competitividad de Occidente, provocando que muchos jóvenes optaron por retirarse de la vida social y prefirieron permanecer escondidos en sus casas. Pero la aparición de los hikikomoris en otras culturas como la española o la estadounidense se debía a uno de tantos factores centrales, la tecnología. Si bien el Internet y los dispositivos no son los motivos del aislamiento, lo facilitan, porque los jóvenes se sienten seguros y en control del contenido que consumen. La psicología humanista buscó, desde un principio, volver la mirada hacia las personas, sus capacidades, sus emociones y sentimientos más ahora que la digitalización y la vida artificial está más presente que nunca. Es necesaria una educación humanista que nos sirva como base ante nuevos espacios. A partir del autoconocimiento, del mejor manejo de las emociones y de la empatía hacia las demás personas y seres, es posible generar nuevas vías de comunicación que influyan hacia sitios más saludables. Para Carl Rogers, la vida ideal es aquella que está siempre en movimiento, siempre en construcción y en dirección a un bienestar constante. En este trayecto el individuo va experimentando y asimilando información, que luego aprovecha para adaptarse mejor a la situación que le presenta la vida diaria. Pero este camino está motivado y dirigido por el valor que la persona le da a su vida. La persona, decía Rogers, siempre va a tender a su autorrealización. Para ello, necesita rodearse del ambiente y las herramientas adecuadas que le permitan alcanzar ese potencial. Solo así las personas podrán lograr la coherencia entre su yo ideal y su yo real, y con eso llegar a convertirse en persona.